Buenas noches, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a un miércoles más. Un miércoles muy diferente, un miércoles especial. Tenemos personas muy especiales invitadas, el pastor Fabio y la pastora Rebeca del Centro Misionero. También tenemos a nuestro hermano Jonathan, que es parte de nuestra red juvenil, dejando huellas de nuestra iglesia Acosta. Y a mi querido esposo, el pastor Juan Carlos Cordero. Y lo voy a dejar con él porque él nos va a hacer una introducción sobre el tema del cual vamos a hablar hoy. Que Dios me les bendiga. Para nosotros es un honor, es un placer estar acá compartiendo con ustedes una noche más de algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Vamos a dar primeramente la bienvenida a nuestro hermano Jonathan y a los pastores Fabio y Rebeca. Para nosotros es un honor, nos sentimos honrados. Y amada iglesia, hoy vamos a hablar de un tema que es la distracción, que es algo que se ha dado mucho en este tiempo, con tantas cosas que hemos vivido, con tanto distanciamiento que hemos tenido en estos últimos tiempos. Estamos viendo lo que es la distracción. Básicamente, la definición de distracción dice que la distracción es la acción y efecto de distraer, se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de alguien de aquello que aplicaba o que debía aplicarlo. Prácticamente la definición de distracción es un desenfoque de lo que están teniendo las personas ahora, de lo que están teniendo muchos jóvenes ahora, lo que están teniendo muchos hogares ahora, muchas iglesias ahora. El país prácticamente está girando en un entorno y todos sabemos cuál es. Desde que se presentó la pandemia nos hemos desenfocado, nos estamos distrayendo, nos estamos apartando de lo que verdaderamente tenemos necesidad de buscar, nos estamos apartando de la presencia de Dios. Y esa es una de las cosas que hemos venido hablando en este tiempo nosotros como esposos, con nuestros hijos, diciéndoles: ustedes no tienen que desenfocarse, ustedes no tienen que distraerse, ustedes nacieron, son diseñados para llevar el mensaje a todos los lugares, ustedes nacieron con algo diferente y ustedes tienen que empezar a entender eso. Las distracciones de este mundo son muy comunes. Ahorita se están viendo muchas cosas, prácticamente cosas que hemos visto que han servido como una distracción son las redes sociales, son los teléfonos celulares, son las computadoras, son los televisores, que prácticamente en eso a nosotros nos están vendiendo humo, a nosotros nos están engañando, de nosotros quieren quitar la mentalidad que traíamos y cambiarnos ese enfoque que teníamos, quieren llevarnos a otra dimensión y nosotros no tenemos que permitir. Para eso hoy estamos acá, para comenzar a interactuar y ojalá que comiencen desde ahorita a hacer sus preguntas. Nosotros queremos comenzar, quizás no todas las podemos evacuar, pero vamos a ir paso a paso, una por una, para todos poder ir aprendiendo cada día más. Nosotros hoy trajimos a nuestro hermano Jonathan, parte de lo que es la red de jóvenes del Centro Misionero Acosta, para que él nos dé una ampliación de lo que él ve en la universidad, en su trabajo, en todos los lugares donde él esté, lo que es prácticamente los jóvenes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo a las personas que están en sintonía. Quiero comentarles un poquito sobre las distracciones en el ámbito laboral. Con todas las vicisitudes que se han venido dando producto de esta pandemia, cada vez veo más compañeros distraídos y nos llaman a la incertidumbre, ¿verdad? Que es ahora lo laboral, y nos enfocamos muchas veces en lo económico, lo laboral, qué va a pasar con nuestros trabajos y ese temor, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el enemigo a atacar producto de este temor, porque el temor genera duda. También en la universidad, ¿verdad? En el ámbito académico hay mucha distracción. Ahora, si bien es cierto, la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero también hay que saber elegir qué vamos a ver en las redes sociales, para qué nos sirven las redes sociales, porque hay tanta noticia falsa, tanta mentira. Entonces, es la importancia. Yo invito a ustedes, hermanos y hermanas, a poder congregarnos, porque Dios nos llamó a congregarnos. Si no lo podemos hacer presencial, tenemos este medio tan importante, ¿verdad?
que son las redes sociales, y de ahí es que le podemos sacar un mayor provecho. Quisiera hacer una paráfrasis en el libro de Lucas, especialmente en el capítulo 10, del versículo 38 al 42, que Jesús yendo en el camino, pasaba por una aldea, fue recibido en la casa de Marta. Marta tenía una hermana que se llamaba María, y en ese momento María cayó sobre los pies del Señor para escuchar la palabra. Marta, ocupada de todos los quehaceres, con tantas cosas, se le acerca al Señor y le indica que le diga a su hermana María que le ayude a servir. Y el Señor responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, y solo una cosa es necesaria. María ha tomado la mejor parte que no le será quitada. Nada más quisiera sacar una connotación de estos versos, de cuántas veces pasamos ocupados, distraídos en otras cosas y no le damos la importancia a lo que es la Escritura, y no escudriñamos la Biblia. Buenas noches. Bendiciones. Estamos aquí detrás de las cámaras. Usted que nos está viendo por Facebook, les saludamos, les bendecimos a toda nuestra iglesia Centro Misionero Acosta y a los hermanos del Centro Misionero Allanos Guido. También los saludamos a los pastores que están conectados en este momento. Queremos invitarle a usted que nos está viendo a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que ustedes puedan comentar este tema de las distracciones. Usted puede comentar, usted puede hacer preguntas. Nuestros hermanos están listos y preparados para responder cada pregunta que usted haga, así que desde ya usted puede utilizar la página de Facebook, ahí en la transmisión puede hacer las preguntas, los aportes, textos bíblicos, comentarios sobre este tema tan importante que son las distracciones. Amén. Y algo muy importante, lo que decía Jonathan, está en 2 Corintios capítulo 4, verso 18, dice: no mirando se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas materiales y estamos descuidando las cosas espirituales. Nosotros estamos descuidando lo más importante, nos estamos desenfocando, nos estamos distrayendo, y eso es una de las cosas que Dios ha querido que nosotros volvamos a retomar. Estamos a tiempo de que nosotros podamos llegar y comenzar a hacer algo diferente. Dios les bendiga, hermanos, amigos y personas que nos están viendo a través de estas plataformas virtuales. Ahora que estaba escuchando a nuestros hermanos hablar de este tema, solamente quiero decirles que este tema del desenfoque es un tema a nivel espiritual muy, muy sensible y con una gran necesidad de que se hable en este tiempo. Le voy a contar que hace acerca de tal vez años atrás, estaba viendo un artículo y era en el tiempo donde los teléfonos celulares de última generación estaban comenzando a salir al mercado. Una historia de una mujer que iba manejando en su automóvil y precisamente estaba viendo el celular cuando sufrió un accidente. Lo más triste de todo esto es que esta mujer murió en ese accidente automovilístico. De auxilio lograron recuperar el celular. Lo increíble de todo esto es que aquella mujer había grabado su propia muerte. Había muerto por una... si esto lo trasladamos al ámbito espiritual, nos podemos, hermanos, que cuántas veces por un descuido espiritual, incluso el llamado, podemos perder muchas cosas serias que Dios nos da. Es por eso que es imperante la necesidad de reconectarse, digo yo, otra vez, de volver a ver a Dios, de volver a conectarse con Dios. Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos y la tierra. ¿No cree usted que es importante volver a conectarse con las cosas de Dios?
quiero decirle que estamos viviendo los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, una de las estrategias que Satanás está utilizando para desenfocar al cristiano es precisamente la distracción. Y una distracción, retomando acerca del concepto o de lo que significa, es que te va a sacar del... una distracción es todo aquello de que el enemigo busca sacarte del destino profético que Dios tiene para tu vida. Y es por eso que es importante que usted entienda cuáles son las cosas que el Satanás usa para desenfocarte. Un desenfoque puede ser a través de personas, de un lugar o de muchas cosas. Yo quisiera que Rebeca nos compartiera un poco acerca de este tema que estamos hablando. Sí, amén. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y también enviamos un saludo a todos los que están ahí conectados. Como estábamos hablando, que es una distracción, ¿verdad? El pastor Fabio decía que es aquello que nos impide cumplir ese propósito o esa meta, pero también una distracción viene a personas, en lugares, en cosas o personas. ¿Cuántas veces una bendición que Dios nos da se convierte en una distracción? ¿Verdad? ¿Cuántas veces estamos pidiéndole a Dios que un trabajo, ¿verdad? Estamos orando y pidiéndole a Dios ese trabajo. Llega el trabajo y el trabajo ya fue una distracción porque ya nos alejó del Señor. O cuántas veces se nos abre una puerta para estudiar y de estudiar es bueno, pero muchas veces eso ya nos desenfoca y nos distrae del propósito de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con darle más importancia a aquellas cosas que a Dios, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado. Y como dice la palabra, también cuando, antes de mencionarle la palabra, que también hablamos de que distracciones son personas, porque ahí es donde tenemos cuidado en las amistades, con quienes nos rodeamos, con quienes andamos, porque ustedes saben que muchas veces esas personas llegan a influir en nuestra vida, para bien o para mal. Y la palabra dice en Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y es lo mismo como también el refrán que dice, ¿verdad? El que con lobos anda, aullar aprende. Hay que saber escoger esas amistades, saber escoger con quienes nos rodeamos. Porque muchas veces los jóvenes o los que ya no somos tan jóvenes, nos distraemos porque no estamos escogiendo bien con quienes nos rodeamos. Los que nos rodean de repente son una influencia negativa para nuestra vida que nos llegan a distraer de ese plan y de ese propósito del Señor. También las distracciones vienen en el momento, de repente, cuando ya vamos a llegar a una meta o a alcanzar un propósito. De repente, cuando vamos en ese camino, ¿verdad? En esa ruta, donde ya Dios va a mostrar su gloria en nosotros, cuando ya vamos a obtener una respuesta de parte de Dios. De repente hemos orado mucho tiempo por esa respuesta, pero llega el momento en que ya casi vamos a llegar ahí, pero llega la distracción y no vemos esa respuesta y tal vez ya teníamos poco tiempo. Estamos como en esa ruta, en esa carretera, y como ya el enemigo sabe que vamos a obtener eso, que Dios nos va a llevar a otros niveles o nos va a dar respuestas o nos va a abrir caminos o nos va a dar algo, entonces el enemigo viene a distraernos y a sacarnos por otra ruta, una ruta alterna que no sea la ruta que Dios tiene para el plan y el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Porque de repente ya vamos a estar a punto de alcanzar algo grande y por distraernos nos vamos por el camino incorrecto, ¿verdad? Otra de las cosas que nos afectan con respecto al desenfoque es cuando perdemos nuestra convicción de identidad. Cuando nosotros perdemos nuestra convicción de identidad, cuando carecemos de saber quiénes realmente somos en Cristo Jesús y para qué, cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros carecemos de esta convicción de nuestra identidad, somos muy vulnerables a las cosas que el enemigo o a las tentaciones que el enemigo nos va a presentar. Cuando hay un joven o una persona adulta que sabe quién es en Cristo Jesús, que sabe para qué fue llamado, que sabe
las cosas que Dios tiene para él, difícilmente se saldrá del camino de Dios. Pensemos un momento en José el soñador. José el soñador es un tipo de joven que tiene una convicción tan alta en su corazón y en su mente de quién es y cuál es el propósito de Dios para su vida, que durante todo el proceso que él atravesó nunca se desvió, a pesar de que tuvo oportunidades, o más bien de que el enemigo le presentó oportunidades, pero él sabía quién era, él sabía que no podía fallarle a Dios, él sabía que no podía descuidar por un momento de placer todo lo que Dios tenía para él. Esto es algo bien importante. Cuando nosotros estamos convencidos de quiénes somos en Cristo Jesús, difícilmente caeremos en la tentación del desenfoque. Yo quería comentar algo aquí, bueno, y me gusta mucho eso de la identidad. De hecho, nosotros en la casa hablamos acerca de la identidad. Y estaba leyendo unos posts ahí en internet y me gustó mucho uno que decía: el diablo intentó distraer a Jesús, pero Jesús sabía muy bien quién era él y qué venía a hacer en la tierra. El problema es cuando él viene a distraernos a nosotros y nosotros no tenemos esa identidad. ¿Qué pasa cuando nosotros realmente no tenemos una identidad en Jesucristo? Y aún así, hablando yo con el pastor, y decía el pastor, váyase más atrás, cuando usted nace siendo ser humano, que todavía usted no es conocedor, o los que no fuimos criados en una familia cristiana, como por ejemplo, cuando tenemos esa autoestima baja, que queremos aparentar y seguimos modas, eso es una distracción. Yo le decía a mi hijo, usted tiene una identidad, usted no tiene que ser igual a los demás, porque eso es una distracción del enemigo. El enemigo lo quiere sacar a usted de su propósito, enseñándole modas, que ahora en el colegio, en cualquier lado donde usted va, inclusive no nos vayamos a los jóvenes, usted se mete al TikTok y cuántos adultos hay haciendo TikToks. Entonces yo decía, eso es, las redes sociales es una moda, ahora todos debemos tener TikTok, todos debemos hacer esos videitos, publicarlos. ¿Por qué? Porque es la moda, es lo que ahora hay, y es el enemigo se ha metido también ahí y nos ha distraído inclusive a personas ya maduras hablando en el ámbito cristiano, porque yo conozco muchas personas que se llaman cristianos pero que hacen, y yo aplaudo muchos jóvenes que hacen TikTok con un buen mensaje, pero no todos lo hacen así, no todos usan esas redes para llevar un buen mensaje. ¿Y qué es eso? Es falta de identidad, porque si yo tengo una identidad en el Señor, yo no tengo por qué seguir esa moda. Amén, amén. Así es, la verdad es que es algo muy, muy cruel, muy fuerte en este momento, porque es algo que se está viviendo mucho, está pasando. Si en Jeremías 1:5, ahí para los que están apuntando en la casa, dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde mucho antes que nosotros naciéramos, ya estábamos diseñados para algo. Tantas cosas quizás en el camino, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta traición ha hecho que nosotros perdamos esa identidad. Siempre le he hablado a los jóvenes mucho de lo que era Daniel y sus amigos. Ellos nunca negaron la identidad que tenían, ellos sabían a quién estaban sirviendo, pero muchas veces a nosotros se nos olvida para quién estamos trabajando. La palabra de Dios habla que si nosotros decimos ser cristianos tenemos que andar como Él anduvo, como Jesucristo anduvo, y muchas veces se nos olvida. Ahora que lamentablemente nos estamos viendo por Facebook o nos vemos poco con los hermanos de la iglesia, uno se da cuenta y los estados hablan, el Facebook habla por sí solo, y son cosas que a uno le decepcionan muchas veces, porque no puede ser posible, en mi vida no cabe que yo tenga que estar siempre detrás de una persona para que tenga que hacer algo para Dios. Ya se sabe que nosotros lo tenemos que hacer, eso lo tenemos nosotros dentro, nosotros tenemos que ir desarrollando. Pero ¿qué hacemos si nosotros en lugar de una oración nos pegamos 2 horas en el teléfono, en lugar de leer la palabra nos pegamos a ver una película que tal vez tarda hasta 3 horas y no lo hacemos? Nos estamos desenfocando completamente, estamos perdiendo la identidad, y nosotros podemos ver cómo personas que dicen ser cristianas comienzan a caer en una moda y comienzan a perecer. Una de las cosas que tiene la distracción es el fracaso, porque si un joven en este momento, Jonathan, no estudia, va a perder y va
a perder su año lectivo, va a perder su curso lectivo, va a comenzar en retroceso, porque en lugar de avanzar, va a ir retrocediendo, y son consecuencias, porque en la vida todo tiene una consecuencia, sea bueno, sea malo, lo que usted haga, siempre va a haber una consecuencia, sea corto, mediano, largo plazo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, no podemos estar perdiendo nuestro tiempo, el tiempo que tenemos para Dios no se lo podemos estar dando, o somos de Dios o somos del diablo, y la palabra es muy clara, y nosotros no podemos comenzar a intentar tapar el sol con un dedo. Nosotros tenemos que enfocarnos en este momento, es el tiempo de activarse y decir basta de lo que estamos haciendo, hay cosas que nos están llevando a la perdición. Para complementar lo que dice acá el hermano, yo le motivo a este hermano joven, a todos los que nos están viendo, no nos distraigamos, no nos preocupemos, más bien no se preocupe, ocúpese en leer más la palabra, congregarse en la oración, que es lo que nos va a fortalecer para salir adelante y continuar por el camino correcto. Quisiéramos tocar un punto importante. ¿Cuál es el propósito de las distracciones? Eso es algo que es importante tocarlo. Nosotros entendemos, hermanos, que el propósito de las distracciones es el desgaste. Es desgastarte espiritualmente y emocionalmente. Yo quiero que pensemos un momento en Jesús. El enemigo estaba utilizando el desgaste en la vida de Jesús para desenfocarlo. Cuando Jesús fue golpeado, cuando Jesús fue herido, cuando Jesús fue maltratado, cuando Jesús sufrió burla, cuando Jesús, todas las cosas negativas que le sucedían a Jesús, el enemigo estaba utilizando esto para desgastarlo emocionalmente. Pero hay algo interesante en el comportamiento de Jesús. A pesar de la cruz y todo lo que esto significaba, Él nunca perdió su enfoque. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? Morir por nuestros pecados. Cuando Jesús no miraba el dolor, Jesús no se ponía a contemplar el dolor ni se quejaba de eso. Él te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí, iba directamente a morir por nuestros pecados. Entonces podemos decir que el desenfoque es el desgaste es una de las cosas que el enemigo utiliza para desenfocarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Sí, también la palabra de Dios aquí nos dice en Hebreos 12, 1, 2, si lo tiene ahí su Biblia en su casa puede buscarlo, y dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así como lo veíamos, Jesús no se desenfocó porque él tenía que cumplir un propósito. Muchas veces vienen críticas a nuestra vida, vienen rechazo, desánimos, vienen burlas, ¿verdad? Vienen muchas cosas que lo que buscan es desgastarnos, porque como seres humanos nos cansamos de repente, ¿verdad? De que estar escuchando que nos critican o que nos señalan o que esto, que lo otro, pero tenemos que entender y abrir, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra mente y darnos cuenta que esa es la manera que Satanás quiere operar para desgastarnos y sacarnos y a la vez ya desenfocarnos del propósito de Dios. Y así como Jesús se mantuvo enfocado, porque recordamos cuántas cosas él sufrió, que Satanás lo estaba humillando y lo estaba ahí, ¿verdad?, queriendo ofrecer tantas cosas para que él no fuera a morir, ¿verdad? No hiciera ese trayecto. Pero así como Satanás lo hizo con Jesús, él lo va a hacer con nosotros. Y él va a querer de alguna manera desgastarnos a nosotros con todas esas cosas que nos envía,
para que nosotros no vayamos a la cruz, para que nosotros no sigamos hasta donde el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús no se dejó, y ese es nuestro ejemplo, Jesús no se dejó desenfocar, no se dejó desgastar, no se dejó distraer por lo que tenía enfrente, sino que Él siempre se mantuvo enfocado al propósito que Dios había puesto para Él. Es importante que tenemos comentarios aquí en la red y mandamos un saludo hasta México a todos los hermanos allá en Atoyac de Álvarez, familia del pastor Fabio, que están conectados. Ahí les mandamos un saludo a nuestros apóstoles Jorge y Celia. Y el apóstol Celia hace un comentario y dice: correcto, cristianos haciendo lo que a Dios no le agrada en esa red. Muy bueno, hermana Laura. Dice el apóstol Celia, quitar todo lo que no venga de Dios. Yo creo que es parte de las distracciones, ¿verdad? Las cosas que no vienen de parte de Dios. Tenemos muchos comentarios y muchas citas bíblicas, pero seguimos con el tema. Bueno, me gustó mucho lo que dijo la pastora Rebeca, y yo creo que uno de los métodos más frecuentes del enemigo es: primero nos engaña, después nos desvía para distraernos. Y eso que usted dijo, cuando alguien habla mal de uno, tal vez a veces ni siquiera están hablando mal de uno, pero viene el enemigo y nos engaña y nos dice: mira, aquella está hablando de ti. Entonces nosotros, si es por ejemplo nuestra iglesia, nos vamos desviando y ahí viene la distracción. ¿Y cuál es la distracción? El mundo, porque mucha gente pasa esas cosas, que viene y el enemigo los engaña, entonces ellos se desvían y terminan en el mundo, alejándose de lo más importante, que es el propósito de Dios. Yo creo que la distracción, eso es lo que busca un cristiano, sacarnos del propósito y del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, amén. Una de las cosas que ustedes, que a Jesucristo igual lo tentaron. Si el cristiano de hoy en día no utiliza la boa en este tiempo, y se preguntarán qué es: Biblia, oración y ayuno, nosotros vamos a caer, porque cualquier cosa nos desbalancea, nos saca del camino. He visto personas en nuestra iglesia irse porque quizás el pastor no los saludó, y quizás muchas veces nosotros culpamos a las personas, sabiendo que el culpable de lo que estamos sucediendo somos nosotros mismos. No puede ser posible que a nosotros nos saque de la iglesia si el hermano no me saluda, si el pastor no me saluda, si a mí no me toman en cuenta para lo que yo quiero, porque a veces es lo que yo quiero, pero muchas veces no nos detenemos y nos preguntamos nosotros si es Dios el que quiere que nosotros hagamos eso que estamos pidiendo, y nos vamos tan fácil a lo que es el mundo por lo mismo, porque no tenemos oración en nuestras vidas, no tenemos palabra de Dios en nuestras vidas, porque nosotros vinimos aquí a luchar por lo que Jesucristo quería que lucháramos, y nosotros no podemos desenfocarnos, seguirnos distrayendo, que el enemigo juegue con nosotros. Nosotros tenemos que ser muy claros que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, al final de cuentas nos van a pasar factura allá arriba. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que ir firmes hacia lo que queremos. Nosotros no nos podemos distraer con cualquier circunstancia en una iglesia. Hermanos, cuando nosotros nos distraemos, de pronto atrasamos los procesos de Dios. Es como si le ponemos un stand-by al progreso y al proceso por el cual venimos para cosas grandes. ¿Usted recuerda cuando Jesús comenzó a hablar de lo que Él iba a pasar, que Él iba a ser golpeado, que Él iba a ser crucificado? Y dice que el apóstol Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa. No queremos que vayas a la cruz. ¿Cómo es posible que tú vas a pasar por todo eso? Y es algo importante e interesante, porque en ese momento Jesús discernió que en realidad no era Pedro quien estaba tratando de distraerlo o de desenfocarlo del propósito de ir a la cruz. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres estorbo. Y yo me pongo a pensar cuántas veces hermanos tan cercanos a nuestra iglesia, incluso
incluso puede ser hasta nuestra familia. Tal vez se nos acercan con una buena intención para tratar de persuadirnos, porque tal vez nos ve en algún momento de angustia, pero uno sabe y está convencido que es parte de un proceso de Dios y que tenemos que pasarlo, porque si no lo pasamos, hermano, entonces vamos a tener que regresarnos hasta nuestro punto de inicio, hasta volver a pasar otra vez ese proceso. Y a veces nos dicen, no, ya deja de ayunar tanto, deja de estar conectado de tanto a los, mejor ponte a hacer otra cosa y cosas así. Entonces uno tiene que aprender a discernir cuando hay personas a nuestro lado que lo único que tratarán es de desenfocarnos del propósito de Dios. Pues yo quería tocar este punto porque de pronto nosotros carecemos de discernimiento. Así es. ¿Y sabe por qué? Porque a veces la persona que nos está diciendo es una amistad muy cercana a nosotros y, bueno, sí, como es mi amigo, es muy mi amigo, tengo que hacerle caso, sí, es cierto. Pero acuérdese que más grande que tu amigo es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, hay momentos en que uno tiene que decidir a quién le vamos a quedar bien, si a mi amigo, por ser mi amigo, o a Dios, que Él tiene cosas más grandes y para nosotros. Entonces, yo quería tocar ese punto también importante en esta cuestión de las distracciones. Desde México nos dice don Héctor Pérez, nos dice, mantengámonos firmes, puestos los ojos en Jesús. Natalia desde Cartago nos dice, el Señor les dijo a los discípulos el día que iba a ser apresado, orad sin cesar para que no caigan en tentación. Aun siendo Él Dios, necesitaba cada día estar delante del Padre para renovar sus fuerzas y cumplir su propósito. Ahora, cuán más nosotros siendo tan débiles. Así es, y el enemigo es tan astuto que él nos exhibe las mejores cosas del mundo para distraernos. El problema está ahí, y como lo dijo ella, orad sin cesar. El problema es cuando nosotros no tenemos esa convicción de quién somos en Dios, y a la primer cosa que nos exhiba Él, ahí vamos, y ahí caemos, porque esas son las distracciones del enemigo. Y como lo dijo el pastor, viene fulanito y te dice, mira, haz esto no está mal. Me lo está diciendo mi hermano, mira, sí, tomarme una cervecita no está mal. No, te dice tu hermano, no es malo, lo malo es que seas alcohólico. Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción de quién somos en el Señor. Sí. Algunas de las cosas que pasan cuando nos distraemos, como algo se ha mencionado, que es perder el enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos desenfocados, significa que estamos por ahí, como que dice, sin hacer nada, o en nuestra mente no está en blanco. Y yo le decía a mi esposo cuando preparábamos esto, como dicen por ahí, ¿verdad? Mente desocupada, taller de Satanás. Y porque cuando nosotros perdemos el enfoque, es cuando el enemigo se aprovecha para hacernos pecar, para que caigamos, para que pequemos. Y vemos el ejemplo de David, porque cuando estamos desocupados, ¿verdad? Él busca como la manera de tentarnos y estamos ahí, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de David, más adelante lo vamos a mencionar, ¿verdad? Más ampliamente, pero rápidamente dice que, si se acuerdan, cuando David tenía que salir a luchar a una batalla, ¿se acuerdan de ese pasaje? Que a él como rey le correspondía ir al frente, pero ¿qué pasó con David? Que David estaba pensando en otra cosa, ¿verdad? Él estaba ahí de vago, él estaba ahí paseándose por el palacio, él estaba ahí perdiendo el tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que bueno, estando ahí, él en ese terrado, en ese lugar, se le presentó la tentación y se le presentó esa tentación que llegó a consumirse en pecado. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Porque las distracciones vienen a que perdamos el enfoque, y de esa manera entonces, si perdemos el enfoque, significa que entonces nosotros vamos es una puerta que se le abre al enemigo para caer, para pecar, donde vamos a ser tentados. Yo, quería hacerle una pregunta a Jonathan, porque es el joven, ¿verdad?, que tenemos aquí. No es que seamos viejos, sino es que es el más joven. Usted como joven,
¿qué cree? ¿Qué distracciones hay en el mundo? Y cuando usted termine, ustedes como con más experiencia, que tienen también un joven más maduro, porque yo tengo uno, apenas estoy empezando, tal vez contestar cómo podemos solucionar esas distracciones que él como joven está viendo en el mundo. Bueno, ha hecho un eco importante, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, la tecnología nos distrae demasiado, pero rotundamente. He escuchado a mucho joven, ¿verdad? Que lo primero que ven en las redes sociales, eso es cierto. Vemos cómo hay ataques hacia la iglesia, es demasiado. Dicen que a través de los tiempos ha existido la apostasía, pero estamos en tiempos donde mucho más apostasía hay, ¿verdad? Donde se suaviza el evangelio, donde no queremos asistir, no queremos congregarnos. Como ustedes los decían anteriormente, nosotros o la mayoría de personas, lo que se hace es, vamos a leer el evangelio, pero tal vez estamos cansados y tal vez leo por encima, esto no lo entiendo y realmente mejor voy a ver una peliculita, voy a utilizar mi red social, porque yo creo que ahora ustedes abren el teléfono y no cabe una red social más, ¿verdad? Si no estoy aquí, estoy en otro lado, y eso es lo que yo invito al joven, ¿verdad? Que nos está viendo, a motivarlos para que eso no suceda. Hay mucha herramienta hoy que nos pueden ayudar, ¿verdad? Esto que estamos viviendo hoy es una herramienta que estamos utilizando, que es efectiva, y ojalá que continuemos. Así es. Una de las cosas que me gustó, Jonathan, fue como no la entiendo, entonces no la leo. Y por ahí comenzamos a distraernos. Y el enemigo ocupa ese espacio y nos comienza a sacar del propósito. Les recuerdo que estamos recibiendo comentarios, preguntas para cada uno de los expositores de esta noche. Y aquí hay algunos comentarios muy, muy bonitos. Saludamos a los pastores Olman Suárez desde Río Blanco, Nicaragua, que están conectados ya con nosotros. Y dice la pastora Marcela Rodríguez, Hechos 2:17, y en los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Que esta palabra sea activada en nuestra juventud e hijos en el nombre de Jesús. El apóstol Jorge dice, una vez que se pone la mano en el arado, no se puede mirar hacia otra dirección, porque el surco quedará torcido. Tristemente, hay muchos surcos torcidos en la vida de mucha gente. El pastor Olman Suárez, allá en Río Blanco, Nicaragua, dice, muy importante el tema de conversación. Creemos que este tema es para todos, no solamente para una población, es para todos, y eso lo decía el pastor Juan Carlos iniciando la transmisión. Amén. Y algo de eso es el discernimiento, que me gustó mucho del pastor Fabio. Discernimiento, el trigo y la cizaña, ¿qué nos está consumiendo más? ¿Qué estamos alimentando más? Algo que me quedó, segunda de Timoteo, aquí lo tengo, dame un momento, dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Tenemos que huir, no por cobardía, tenemos que huir porque somos inteligentes, porque estamos teniendo un buen discernimiento. ¿Qué personas hay alrededor que se llaman tus amigos y son los que te están induciendo a hacer lo que no tienes que hacer? Muchos jóvenes, y se lo digo a mi esposa y se lo digo a mis hijos, quizás como dijo mi esposa, nos criamos en un hogar donde el evangelio no reinaba, donde reinaban eran otras cosas que no era la palabra de Dios, y sobre la mesa nunca había una Biblia para nosotros comenzar a interpretar la palabra de Dios como familia.
habían otras cosas, habían fiestas, habían un montón de cosas que nos desenfocaban. Entonces, si en muchos hogares no empezamos a practicar lo que dice este bendito libro, que este es prácticamente la guía de cómo nosotros tenemos que vivir, nosotros nos vamos a desenfocar por completo. Y si en nuestra casa nosotros no tenemos palabra, y si en nuestra casa nosotros no comenzamos a edificar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y si nosotros no comenzamos a impactar a los vecinos, y si nosotros vamos afuera y como vemos que las personas de afuera no lo hacen, tampoco lo hacen, entonces yo voy a comenzar a hacer lo contrario. Eso me pasó a mí. Eso lo veía yo. En mi casa nunca vi la palabra de Dios, pero en mi casa yo veía muchas borracheras y veía muchas cosas. Y me comencé a juntar con los disque amigos que hacían lo mismo, que tomaban licor y que hacían un montón de cosas que no tenían que hacer. ¿Qué pensaba Juan Carlos? Que todo lo que se hacía en la casa era bueno. Entonces comenzaba a seguir las modas de mis amigos, perdí mi enfoque hasta que al final Dios tenía algo diseñado para mí, y quizás todo eso fue una estrategia de Él mismo para que yo llegara a ser lo que hasta este momento soy. Pero Dios te dice, no piense que ese versículo es solo para los jóvenes. Dios te dice, huye de toda pasión, de toda cosa que te está apartando de mi presencia. Tenemos que empezar a discernir como cristianos. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque nosotros no podemos seguir siendo un títere del diablo. Nosotros tenemos que comenzar a caminar con una verdadera convicción. Amén. También, hermanos, bueno, para irles dejando algunos puntos de lo que debemos hacer, ¿verdad? ¿Cuál entonces es la solución ante esta distracción? Entonces, la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 2, nos dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Primero que nada, busquemos las cosas de arriba. O sea, esa es una de las cosas que tenemos que determinar. Necesitamos buscar las cosas de arriba, fijar nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en nuestro propósito, en lo que Dios ha dicho de nosotros. En lo que nosotros pensemos, eso es lo que vamos a traer. Pero si estamos enfocados en otras cosas, a eso es lo que también vamos a ir. Entonces, fijemos nuestra mente, nuestros ojos en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, para llegar y para seguir adelante, caminando hacia donde Dios quiere llevarnos. También, otra de las cosas que tenemos que ser es ser honestos. Ser honestos delante de Dios y arrepentirnos. Porque la palabra de Dios dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Nosotros podemos reconocer en esta noche, bueno, sí, Señor, de repente sí, me he estado desviando, he estado desenfocando, me he estado distrayendo, pero bueno, hoy, en esta noche, es la oportunidad de ser honesto delante de Dios y decir, Señor, examina mi corazón y determinar, ok, me he estado desviando, me he estado desenfocando, bueno, me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir y voy a pedirle a Dios que me ayude a cambiar el rumbo de mi vida, que me vuelva a meter en esa ruta, que me vuelva a meter en ese camino que Dios me traía. En ese momento que nosotros decidimos y tomamos la decisión y nos arrepentimos de corazón, yo sé que el enemigo va a perder fuerza sobre nosotros. En ese momento Satanás pierde la fuerza sobre nosotros, y el que va a reinar es el Señor. Él es el que nos va a sacar adelante. Y por último, para que ya mi esposo dé el otro punto, es importante que nos reenfoquemos en el diseño original o en la intención original que Dios tenía para nuestra vida. Nuestra vida es corta, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. De repente algunos jóvenes dicen, no, tengo mucho por delante. ¿Y cuántas veces de repente ya Dios dice hasta aquí, hasta aquí? Nuestra vida es corta y necesitamos administrar bien el tiempo. Tenemos que cuidar bien el tiempo, tenemos que saberlo manejar. No es tiempo para distraernos, no es tiempo para distraernos. Dios necesita que estemos enfocados al 100% en las cosas de Él y que más bien le ayudemos a otros que no conocen la palabra a que lleguen al camino del Señor.
Entonces es importante, ¿verdad?, que toda nuestra atención, todo lo que requiere atención sea en las cosas del Señor. Dice el apóstol Celia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pregunto, Pastor Fabio, ¿es la falta de conocimiento bíblico lo que permite que tengamos muchas distracciones? Es correcto. Y Satanás lo sabe. Por eso él ofrece a los jóvenes otras cosas que suplan precisamente el alimento que el joven debe tener. ¿Y cómo lo suple? A través de las modas virtuales, a través de los dispositivos, a través de tantas cosas que el enemigo proyecta o que pone en bandeja de plata o a que lo pueda coger tan fácilmente, tantas cosas. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho, jóvenes, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver otra vez a encontrarnos, a establecer una conexión con la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra, porque la palabra te limpia, te purifica. La palabra te da un amplio, abre caminos en tu vida espiritual. Quiero aprovechar, hermanos, para ir concluyendo mi participación. Mira, Satanás siempre va a atacar nuestros sentidos para desenfocarnos del propósito de Dios. Satanás va a atacar el sentido del oído, lo que nosotros oímos. Lo que nosotros oímos muchas veces nos desenfoca. Yo quiero decirte en esta noche, o más bien preguntarte a ti, ¿qué estás escuchando en este tiempo? ¿Qué voz es la que estás escuchando cuando estás solo, cuando estás sola, en tu interior? Pero no solamente quiero hablar acerca del oído. Quiero hablar algo más sensible todavía para mí, que es el sentido de la vista. Cuando Adán y Eva cayeron y pecaron en el huerto del Edén, fueron tentados a través de lo que vieron. Satanás le presentó aquel fruto, como dice la Biblia, como algo codiciable. Aunque ellos sabían que no debían tomarlo, pero dice la Biblia que Satanás se lo presentó como algo codiciable. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a decirles también de otro personaje llamado David, un rey muy ungido, y un hombre que dice la palabra que fue considerado conforme al corazón de Dios. Dice que él estaba en su terrado y desde su terrado vio a una mujer que no era su esposa, que era una mujer linda, que era una mujer bella, que era una mujer guapa, pero que era una mujer ajena. Y entró por ahí la tentación de la codicia, cuando la palabra dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y cuando hablamos de codicia, no solamente podemos hablar de las cosas del sexo opuesto, pero muchas veces codiciamos nosotros cosas materiales. Codiciamos posiciones, envidiamos posiciones que otros tienen y a veces serruchamos el piso para quedarnos con la posición porque estamos codiciando algo que no es de nosotros. Y le voy a decir algo más. Dice la palabra de Dios que, miren hermanos, Satanás no siempre es evidente. Satanás no se te va a aparecer a ti con un tenedor, con una cola, con cachos, no, sino que dice la misma palabra de Dios que él se disfraza de ángel de luz. Entonces al joven Satanás no se le va a presentar con una muchacha que no es agradable. Satanás se le va a presentar como una muchacha guapa, como una muchacha alta, de ojos verdes, una muchacha atractiva. De igual manera a las mujeres, a las jovencitas. De igual manera en tu trabajo, Satanás se te va detrás de esa gran tentación. Hay hilos infernales tratando de distraerte y de desenfocarte. Pero ¿cuál es la solución? Mira, la palabra nos habla de Moisés. Y dice la palabra del Señor que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y si dice que si Moisés se mantuvo, es que significa que muchas veces Moisés fue tentado a desviarse. Oiga, ¿y cómo no va a ser tentado si lidiar con un pueblo de 600,000 personas que a veces se rebelaban constantemente contra el Señor?
Un día Pedro le dijo al Señor, mientras lo veía caminar sobre las aguas, si eres tú, Maestro, haz que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Él se bajó de la barca y comenzó a caminar. Y mientras él mantenía su mirada en Jesús, él estaba caminando sobre las aguas. Pero dice la palabra del Señor que de pronto él comenzó y desvió su mirada, se desenfocó en Jesús, en la persona de Jesús, y comenzó a ver los vientos, y comenzó a ver la tormenta, y comenzó a hundirse. Es decir, cuando nosotros dejamos de ver a Jesús en nuestra vida, no importa la circunstancia que estás pasando, no importa lo que estás viviendo, usted y yo no debemos por ningún motivo desviar nuestra mirada de Jesús. Puede que el mundo, hermano, se vuelva de cabeza. Puede que el mundo esté, hermano, en un caos terrible. Pero mientras usted y yo mantengamos nuestra mirada en Jesús, eso nos va a permitir seguir caminando sobre las aguas. Jesús vio a Pedro cómo éste se hundía, porque desvió su mirada de él. Dice la Biblia que Jesús lo rescató y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te desenfocaste? Muchas veces la falta de fe viene precisamente por el desenfoque. No perdamos de vista a Jesús. Dejemos de mirar las cosas que nos distraen y redireccionemos nuestra mirada y volvamos a mirar a Jesús. Hay un comentario acá en las redes, dice, considero que no necesariamente es la falta de leer las escrituras, ya que Satanás se desvió y la conocía completa, sino realmente creo que es el corazón con el que estemos en el corazón. Bueno, porque la escritura dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Estoy leyendo la palabra de Dios con el espíritu, con mis ojos terrenales y mi corazón lejos de Dios. Es un comentario que nos hacen desde Cartago y saludamos también a los demás hermanos y pastores de nuestro ministerio. Sí, yo creo que eso es importante porque de repente muchas personas han escuchado la palabra de Dios y la conocen, pero no la han guardado. Como dice aquí la palabra, guardemos la palabra en nuestro corazón, guardémosla, no es solo oírla por oír. Como decía Job, era, ¿verdad? A oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es diferente el tener conocimiento, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no la hemos atesorado en nuestro corazón y no la hemos hecho viva y eficaz en nuestra vida. Prácticamente uno respeta comentarios y todo, pero la palabra no se lee, la palabra se vive. Y es cosa que el cristiano ahora ha olvidado. La palabra no la estamos viviendo. Nosotros podemos gastarnos la vida entera leyendo la palabra de Dios, pero nunca la aplicamos en nuestras vidas. Cuando nosotros entendamos que esto no se trata de leer la Biblia, sino que se trata de vivir la Biblia, la vida de nosotros va a cambiar. Hace unos días atrás estaba leyendo Isaías, el capítulo 53, y es increíble porque cuando terminé de leer el capítulo, y ahí se daba la profecía de lo que iba a sufrir Jesucristo en el Calvario, y lo que me llama más la atención es que eso fue escrito casi 900 años atrás, ¿verdad? Y cómo no creer en la escritura, ¿verdad? Cómo no seguir leyendo, ¿verdad? Hasta que me motiva cada día más a seguir conociendo, a seguir escudriñando la escritura. Igual yo motivo a todas las personas que lo sigamos haciendo. Si algo no lo entienden, busquen a los pastores, a alguien que realmente ellos van a estar abiertos a resolver todas las dudas, las preguntas que ustedes tengan, y esa es la invitación que les hago sobre la Biblia. Yo creo que la Biblia no es leerla por leerla, sino ponerla en práctica, porque cuántos cristianos hay ahora que se saben. Tengo una amiga de otra iglesia donde yo iba antes de llegar aquí a Costa, que decía, hay cristianos que son como el diablo, se saben la Biblia al derecho al revés, pero nunca la practican. Entonces es eso, es poner en práctica lo que conocemos, lo que leemos en la palabra. Y como dice Jonathan, si no entendemos, buscar a alguien que nos explique, porque a veces, inclusive para uno, hay libros muy complicados,
pero aquí tenemos al pastor, bueno, cada quien, dependiendo de su iglesia, tiene a su pastor, a su líder, para que busque y que le explique, ¿verdad? Cada cosa que no se entiende, pero es poner en práctica lo que todos los días estudiamos. Amén. Y para ir así concluyendo un poco, porque ya el tiempo apremia, se trata de mantenerse firme, se trata de no encontrar o buscar culpables, se trata más bien de buscar una solución a nuestras vidas. Amado joven que me ve, amada iglesia que me ve, hogares que nos ven, comprendamos más a nuestros hijos, escuchémosles más, hagámosles saber que estamos con ellos, hagámosles saber de que ellos son importantes, de que ellos tienen un propósito. No culpemos a nuestros hijos por lo que están haciendo en este momento. Tratemos de buscar una solución, tratemos de ayudar todos juntos, porque si la familia, que es lo que el enemigo quiere destruir en este momento, comienza a verse afectada, de nada va a servir esto. Pongamos en práctica este libro de la vida y al final de cuentas nos vamos a entender que Dios nos está llamando a algo diferente en este momento, que nuestras familias se unan, que nuestros hijos salgan adelante y vamos a ver cómo todo va a ir cambiando, cómo Dios nos va a ir direccionando hacia lo que tenemos que hacer. Estamos aquí con las redes sociales. El apóstol Celia dice, bueno, felicitamos a los pastores Nelson y Gretel por este espacio tan lindo para todo público, ya que el que es cristiano debe tener una meta fija de lo que Dios quiere para nosotros. Y felicito a los hermanos del panel, ya que se desarrollaron muy bien. Comentario de Andrea Padilla, dice, cuando el propósito es grande, el enemigo mandará muchas distracciones. Tratará de desenfocarte porque sabe la gran victoria que Dios declaró sobre tu vida. Queremos un mensaje final de cada uno de ustedes para ir concluyendo. Entonces, de Jonathan hasta el pastor Fabio, un mensaje final sobre el tema de las distracciones y para tantas personas que nos han visto en esta noche desde Costa Rica para el mundo, ¿verdad? Desde Acosta para el mundo. Entonces, Jonathan, ¿cuál sería su mensaje final en el tema de las distracciones? Gracias. Yo invito a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Es muy reiterativo, pero a seguir con la escritura, ¿verdad? A seguir viviendo en Cristo, ser mejores cristianos. Estamos en tiempos difíciles, claro que sí, pero ojalá que estos tiempos difíciles más bien nos fortalezcan y podamos sacar un provecho de todo esto, de todas estas vicisitudes que estamos viviendo y poder ir cada día creciendo espiritualmente y yendo sobre el camino correcto. Gracias. Sí, de igual manera, de esto se trata, de entender el mensaje que Dios nos está dando en este momento. Lo que está pasando no es casualidad, está pasando porque Dios necesita que usted busque. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que someternos cada día más en ayuno, en oración, en lectura de la palabra y vamos a ver cómo nuestra vida comienza a cambiar y todas esas distracciones van a comenzar a desaparecer si nosotros tenemos un buen discernimiento y le podemos decir a Dios en oración, quita lo malo de mi vida, desecha lo malo de mi vida y comienza a poner gente de edificación, gente de bendición y veremos cómo las familias de aquí de Acosta y del país entero van a comenzar a ver la gloria de Dios. No culpemos a Dios por lo que pasa, Dios tiene el control de todo, simplemente es comenzar a obedecer su palabra y caminar como tenemos que caminar. Bendiciones. Yo para terminar quiero decirle, no se desenfoque, como hablaron los pastores, no se distraiga, porque eso va a trazar su propósito. Siga adelante, siga con esa convicción de lo que usted es en Cristo. Y principalmente le hablo a mis jóvenes de mi red, no se desenfoquen, no se distraigan con lo que el mundo les está poniendo, porque ancha y espaciosa es el camino que nos lleva a la perdición. Así que adelante con lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, porque cada uno de nuestra red de jóvenes, y sé que de todas las redes de jóvenes y todos los jóvenes de Costa Rica, tienen un gran propósito, pero eso es lo que pasa, que el enemigo quiere aplastarlos porque saben lo que ustedes son en la mano de Dios. Así que para mis jóvenes, adelante, no se distraigan, Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de ustedes. Amén. Eso era lo que también quería compartir. Hermana Laura me quitó las palabras. ¿No? Que de verdad, hermanos, todos representamos algo muy especial para Dios. Cada uno de nosotros tenemos algo especial
Por lo tanto, el enemigo lo que busca es robar nuestra atención para trazarnos de los planes que ya Dios ha diseñado para nosotros. Y para terminar y despedirme, quiero dejarles este versículo, este Proverbios, en el libro de Proverbios 4:25, dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. No se desvíe su mirada, siga su mirada puesta en Jesús, en nuestro Dios. No desvíe su mirada, manténgase firme. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero apéguese ahí, agárrese, quédese apegado ahí a la fuente que es nuestro Dios. Y que el Señor va a venir a fortalecernos y ayudarnos. Él no nos va a dejar ahí solos, tirados, ¿no? Él nos va a ayudar para salir adelante, para seguir el camino. Que si hoy usted tiene que tomar una decisión, bueno, ahí en su cuarto, en su casa, en su sala, no sé dónde usted está, hoy diga: Señor, hoy me levanto como un valiente y a tomar decisiones. Hay una llave que provoca el cambio en nuestra vida, porque al fin de cuentas esta transmisión lo que busca es provocar un cambio en la vida de cada joven que nos está viendo, o de cada persona adulta también. Y esta llave se llama arrepentimiento. Es decir, hay que ser honestos y arrepentirnos. Si hemos estado desenfocados de Dios, hoy es un buen día para volver a reconectarse con las cosas de Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, el diablo pierde poder y autoridad sobre tu mente y sobre tu corazón. Hoy es un buen día. Y yo quiero aprovechar este espacio para que usted entre en comunión otra vez con Dios. Usted vuelva a encontrarse nuevamente con Dios. Y si tú has estado atravesando por periodos de desenfoque en tu vida, recuerda que aún el hijo pródigo estuvo en una condición donde tocó literalmente fondo, y aún ahí él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Dice que él volvió en sí, él reaccionó. Entonces esta noche es una noche de reacción, de reaccionar. No es una casualidad que estés viendo este video. No es una casualidad que estés escuchando a estos panelistas. Dios quiere restaurarte. Y yo quiero que ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo. Es una oración sincera. Cierra tus ojos, y si quieres poner tu mano en tu corazón, ora esta oración conmigo. Padre celestial, tú eres un Dios de misericordia, de amor, y que perdona, Señor, aquel que se arrepiente de todo corazón. Y en esta noche estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que nos hemos desenfocado, que hemos tal vez permitido, Señor, que muchas cosas estén ocupando el lugar que un día te correspondían a ti. Pero en esta noche, de todo corazón, te pido perdón. Te pido, Señor, que me limpies, porque hoy me arrepiento de todos mis pecados. Señor, hoy vuelvo a mirarte otra vez a ti, y sé que tú con ojos de misericordia me estás recibiendo con los brazos abiertos. Señor, en esta noche te doy gracias por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos tenido un hermoso tema el día de hoy. La verdad es que hay muchos comentarios, ustedes podrán revisarlo, ¿verdad? Y dice Elizabeth Quiroz: muy buen tema, muchas gracias. Natalia de Cartago, que ha estado bastante participativa, dice: qué lindo tiempo, bendiciones para todos, gracias por compartir la palabra y que pueda llegar hasta acá. Buenas noches, excelente transmisión en cada palabra. Queremos agradecerle a todos, especialmente a los pastores Fabio y Rebeca, que han venido a compartir. Pastor Juan Carlos, pastora Laura, muchas gracias. Mi hermano Jonathan, gracias por disponerse a instruirnos, a poder recibir de parte de Dios cada palabra. Sabemos que mucha gente le va a quedar este tema por ahí, y sé desde ya que están esperando la segunda parte, ¿verdad? Entonces hay que ponernos de acuerdo para la segunda parte de este tema, que es muy amplio, en realidad muy amplio. Les recordamos a todos nuestros hermanos que el próximo viernes tenemos tiempo de oración y tenemos una sorpresa para el próximo viernes, así que desde ya a estar conectados, y el próximo domingo nuestro culto de celebración. Dios me los bendiga. Muchas gracias, panelistas, por compartir con nosotros. Dios me los bendiga y muchas gracias. Feliz noche.